Entonces, ayer quedamos en que íbamos a hacer una consultica acerca de las características de las competencias. Habíamos hablado de las dos primeras, que se refieren a la actuación y a la resolución de problemas, donde se manifiesta que las competencias tienen como característica la acción porque implican actividad, o sea, implican poner en práctica con idoneidad, perdón, todo el conocimiento que se tenga. Tener solamente el conocimiento y no involucrar actividad o no involucrar acción no es característico de las competencias. Si usted tiene una competencia, como característica tiene que tener o debe tener conocimiento e implica acción, implica actuar para poder entenderse como competente. Cuando nosotros vayamos más adelante, que estemos ya un poquito más duchos con el tema de la evaluación de competencias, que vayamos a evaluar competencias, una de las características que se debe observar en esas competencias en las personas, para definir si es competente o no, es esta característica perdón, de la actuación. Si no hay actuación en la competencia de las personas, entonces no se puede entender como una persona competente eh, en particular, pues al evaluarlo. Disculpen un momentico que aquí alguien está hablando. Es que a veces no logran entrar por aquí y empiezan a hablarme por el grupo para que les dé entrada. Bueno, en la segunda característica era la resolución de problemas. Entonces, cuando alguien es competente, cuando posee competencias, entonces actúa con esas competencias con la finalidad de enfrentar una situación que se considera problemática y resolverla. Esa es otra característica de las competencias. Contexto. ¿Quién trae un ejemplo de lo que es el contexto como característica de las competencias? Ninguno. Ay, María, me va a tocar poner a calificarlas. A ver si de pronto así se traen las consultas. Profe, Cuénteme. yo no sé si es un ejemplo, pero yo como que escribí lo que yo entendí. Hágale. Ahí, eso en contexto. Yo escribí, por ejemplo, la empresa se encuentra en un problema que lo determina alguna razón. Los Ujú. problemas pertenecen a dominios de mercado. Puede que haya una empresa más competente, lo que implica que se trabaje para buscar eh, la manera de ganar el dominio. Ser competente en un dominio no solo implica que dependa o necesite recibir X o Y cosa de otra compañía para crecer en el mercado o como se quiera llamar. También se puede actuar internamente para buscar y hallarle la solución a ese problema de dominio. Ok. Voy a tratar de desglosar lo que acabaste de decir. Te estás poniendo un ejemplo como en una empresa, que la empresa tiene el dominio de un mercado, es decir, que los problemas se presentan en ese mercado. Así es. Sí, señor. Bueno, esta plataforma está inestable, o sea, como que la gente como que la saca y tienen que volver a ingresar. Bueno, es más o menos por ahí el asunto, Johan, por ahí va el asunto. Dice que la actividad, cuando se habla de la competencia, de la característica denominada contexto, dice lo siguiente, dice que la actividad está situada en un contexto que la determina en algún aspecto, que los problemas pertenecen a dominios y que ser competente en un dominio no implica necesariamente transferencia. Ahí van tres cosas que son distintas. Y finalmente dice que también se puede actuar para transformar un contexto. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Cuando dice que la actividad está situada en un contexto, y es que todo lo que ocurra, todo lo que se está haciendo, ¿sí? Todo lo que usted hace con sus competencias está situado en un contexto. Cuando hablamos, ustedes saben a qué se refiere un contexto, o sea, cuando a ustedes les dicen contexto, ¿ustedes qué entienden por contexto? Una ¿Qué les circunstancia, contexto? como definición, como un una énfasis. circunstancia, una situación, Correcto. Contexto, situación. interpretar un mensaje.
Entonces, el contexto es lo que le da sentido a una situación. Me explico. Ah, vamos a suponer que una persona se cayó, ¿sí? Eso puede ser o muy gracioso o muy preocupante, dependiendo del contexto en el que haya ocurrido esa caída. ¿Me hago entender? Dependiendo de qué elementos adicionales a la caída, a la acción, estaban rodeando esa situación. Entonces, si el que se cayó fue una persona que estaba payaseando y no sé qué, y no se aporrió y no pasó nada, haciendo una broma, entonces esa caída puede entenderse como algo muy gracioso. Pero si la que se cayó fue mamita, ¿cierto? Y se cayó por las escalas, entonces siendo una caída, ya no es graciosa, es preocupante. Entonces es el contexto lo que le da el sentido a una acción o algo que ocurra. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender con lo del contexto o no? Sí, señor. Sí, Entonces, señor. dice que la actividad está situada en un contexto. Todo lo que se haga, todo lo que ocurra, ¿sí? En términos de una competencia, está situado en un contexto. Entonces, la acción de una competencia puede entenderse de una manera en un contexto o de otra manera en otro contexto. Me explico. Si usted posee conocimiento, ¿sí? Y lo quiere aplicar para resolver un problema, y usted tiene una competencia, mmm, vamos a suponer que como operador de grúas, usted es competente como operador de grúas y tiene varias competencias certificadas como operador de grúas, ¿sí? Competencias laborales específicas. Esta vaina me tiene loco. Se salen, vuelven, ingresan, se salen, vuelven, ingresan. Como operador de grúas y usted tiene varias competencias certificadas como operador de grúas, ¿sí? Una situación determinada o un problema determinado que usted esté Profe, enfrentando hola. con las competencias que usted posee, va a verse afectadas por el contexto en el que ocurran. Usted puede ser muy competente como operador de grúas en recintos cerrados, pero que si usted va y ocurre va en un paseo, va en un paseo familiar y se volcó el bus en el que usted iba y estaban por allá en la nieve y hay una grúa parqueada ahí, usted puede tener todas las competencias para operar esa grúa, pero el contexto en el que usted está adaptado, en el que usted ha puesto en práctica y ha ejecutado la acción y ha demostrado ser competente para operar esa grúa es muy distinto al contexto en el que usted se encuentra en ese momento en el paseo y siendo operador de grúa no va a poder desempeñarse y no va a poder ejecutar esa competencia de manera efectiva. ¿Me hago entender? Sí, profe. Ser competente está definido por el contexto en el que esa competencia va a ser aplicada. Yo soy competente y me han valorado como competente en docencia, ¿cierto? En docencia. Pero si me mandan a ser docente de alumnos de preescolar, probablemente vaya a resultar ser el más incompetente de todos porque es un contexto muy distinto de aplicación de una competencia que yo poseo, pero en el contexto universitario, no en el contexto de preescolar. Toda la situación que rodea mis actuaciones como docente tienen que ver con personas adultas, ¿sí? O por lo menos adolescentes, adolescentes o adultos. Si yo pongo mi competencia en un contexto distinto a ese, no necesariamente voy a resultar siendo competente. Puede resultar que al cambiar el contexto donde yo me desempeño y donde voy a demostrar esa competencia, al cambiar el contexto, ya no sea competente como lo era antes. Ahora sí, más claro. Sí. Va a poner un ejemplo con Johan Morales, si me lo permite. Johan Morales es islero y trabaja en una estación de servicio y está acostumbrado a trabajar con combustibles líquidos, ¿cierto? Combustible, gasolina y diésel. Puede suceder que siendo Johan competente en atender vehículos con gasolina o diésel, si lo pusieran mañana por la mañana a atender una estación de servicio que trabaje con gas, sus competencias se vean afectadas porque cambió el contexto en el que él se desempeña. ¿Sí? Ya no resulta ser tan hábil y tan competente.
por lo que dice ahí, que ser competente en un dominio no necesita precisamente o no implica precisamente transferencia de esa competencia hacia otro dominio. Yo creo que un ejemplo pues bien claro es ese que le estaba poniendo de mi competencia como docente. A mí me han valorado en distintas instituciones y he resultado ser competente como docente universitario, ¿sí? Pero si me ponen a dar clase en un preescolar, en un jardín infantil o en una institución especial, de educación especial, puede que resulte el más incompetente de todos porque no necesariamente, al ser competente con ustedes, vaya a resultar competente si me cambian el contexto en el que yo me desempeño. ¿Es claro ese ejemplo o no? Sí, sí, señor. Sí, no los veo muy convencidos. Sí, profe. Sí, profe, sí. Bueno, actuación es poner en práctica, es pasar del dicho al hecho, es poner en práctica el conocimiento que yo tengo. A eso se refiere la actuación. Resolución de problemas, pues entonces las competencias como característica están, digámoslo de alguna manera, creadas o las competencias son para dar solución a problemas que se presenten en cualquier situación pues que nosotros tengamos que enfrentar laboralmente. El contexto, entonces decimos que el contexto es lo que hace, de alguna manera, determina, ¿sí? Determina los aspectos que de alguna manera pueden hacer que la competencia varíe, que la competencia cambie. Entonces, le estaba poniendo, para los que acaban de llegar, le estaba poniendo el ejemplo de la competencia mía como docente con personas adultas, pero que si me cambian el contexto, si ya me sacan de una universidad y me ponen en un preescolar, puede que no me vaya tan bien y que resulte no ser competente. Les ponía el ejemplo de un operador de grúas que está acostumbrado a trabajar en la costa y enseguida lo ponen a manejar la misma grúa, pero en nieve o en lodo. Puede que al cambiar el contexto de aplicación de la competencia ya no sea tan competente. O como a un jugador de fútbol, por ejemplo, si a un jugador de fútbol que es defensa, lo ponen adelante a meter goles, puede que su competencia como deportista de alto rendimiento ya no sea la misma porque le cambiaron el contexto, ¿sí? Porque el contexto de aplicación de sus competencias ya no es el mismo. Entonces, dice la teoría que cambiar el dominio no implica precisamente transferencia de esa competencia, ¿sí? Usted está en un dominio, está en un contexto, está en un ambiente donde tiene afianzada la competencia. Si ese ambiente o ese dominio cambia, no necesariamente migre con usted esa competencia que usted posee o cualquier persona. Bueno, la que sigue es la idoneidad. Las competencias apuntan o describen un comportamiento idóneo y así permiten valorar el desempeño. ¿Algún ejemplo con eso o alguna explicación que ustedes tengan con eso? De la consultica que les puse que aquí hicieron o del trabajo que les puse a hacer. Idoneidad. Yo consulté alguito Sí. y dícese que se refieren a resolver actividades o resolver problemas cumpliendo indicadores o criterios para desempeñar en eficiencia y efectividad, pertenecientes y aprobaciones. Ok. La idoneidad, como nos lo está diciendo Profe, Manuel. ¿Qué hubo? profe, yo consulté acerca de la idoneidad y la idoneidad se refiere a una buena actitud, una buena disposición o capacidad de algo o alguien que tiene para un fin determinado. Pues Ya. ser idóneo es tener una buena actitud frente a las cosas. Eso sumado a lo que decía Manuel, ¿sí? Nos lleva a pensar lo siguiente: la idoneidad se convierte en una característica que permite medir y valorar o evaluar el desempeño. La idoneidad es una relación que hay entre los comportamientos y las actuaciones, ¿sí? Debe haber una correlación, debe haber una linealidad, pues, o una relación entre cómo usted se comporta y lo que usted sabe hacer, cómo usted desempeña su trabajo respecto de lo que sabe hacer y permite establecer una base comparativa
acerca de cuál debería ser su desempeño y cuál está siendo realmente. Me explico, cuando decimos que alguien es idóneo, es porque nosotros medimos o establecimos una medida acerca de cómo o cuál es el deber ser en el comportamiento. Yo, por persona. ejemplo, si voy a decir, si Mónica, por ejemplo, es idónea en el desempeño pues, como su atención al cliente, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo ¡Ay, mis cojines! los cojines de Sara, bendito sea mi Dios. ¡Ay, güey, madre, perdón! Hola, Sara, ¿qué más? Siempre me pasa. Es que esta silla es súper incómoda. Listo, a ver, mientras se acomoda ya, listo. Entonces, los cojines de Sara. Bueno, a ver que me perdí por un momento. Entonces, la idoneidad, como nos decía Felipe, como nos decía Manuel, es lo que describe, ¿sí?, el ajuste de un comportamiento dependiendo de lo que se espera de ese comportamiento, de esa persona. O sea, si se ajusta o no se ajusta en términos de lo que sabe hacer y de cómo lo hace y de cómo se comporta al hacerlo. Ahí se puede definir que una persona o alguien, un colaborador, es idóneo o no, dependiendo de las competencias que posee. ¿Cómo puedo yo medir la idoneidad de Mónica? Entonces, que era el ejemplo que estaba poniendo, la idoneidad de Mónica para atender público en su trabajo. ¿Cómo podría uno definir eso? Eso se define a través de sus competencias. En la descripción del cargo o dependiendo del cargo que desempeñe, la persona que la mida, que me imagino que es su jefe, debe tener unos elementos o unos comportamientos deseados en la persona que está desempeñando ese cargo. Debe tener unas competencias deseadas. Esas competencias precisamente son las que permiten que quien esté evaluando valore la idoneidad o no de la persona que está desempeñando el cargo. Me explico. Si yo estoy atendiendo público, si Mónica está atendiendo público, entonces uno esperaría que tenga competencias, por ejemplo, como la creatividad, ¿sí? La capacidad de adaptarse a las situaciones, ¿sí? Adaptabilidad, orientación al logro, ¿sí? Creatividad ya la dijimos. No sé. Inteligencia emocional, no. ¿Cuál? Inteligencia emocional, no. Total. Es más, yo creo que esa de primera. Inteligencia emocional, que cuando le den ganas de darle en la jeta al cliente, no le den la jeta y más bien le sonría, ¿cierto? Inteligencia emocional. Entonces, entonces precisamente con esas 4 competencias, supongamos que son esas 4, ¿sí? La persona que vaya a evaluar las competencias o el desempeño de Mónica va a usar principalmente esas 4 competencias para determinar si su actuación o su desempeño es idóneo o no es idóneo respecto de las competencias que requiere, ¿sí? Bueno, es que tener inteligencia emocional. No, lo que pasa es que ella 3 días de la semana llora y los otros 2 días de la semana grita y patalea. Inteligencia emocional, no hay. Bueno, creatividad. No, pues esa se ahoga en un vaso de agua. No es capaz de dar solución a problemas, se complica, se enreda, pues hasta ese momento la chica no es idónea para desempeñar el cargo de respecto de las competencias que debe poseer. O sea, las competencias por característica dan una base para definir la idoneidad o no de una persona al ejecutar una función o una labor. ¿Queda claro Profe, o hay dudas con eso? Sara, te escucho. profe, una pregunta, pero una persona sí es capaz de como de tener control de todos sus sentimientos. Sí sería capaz de tener ese control de, Lo que pasa es que la pues, inteligencia controlar todos emocional no... los sentimientos. Sí, Sarita, lo que pasa es que la Nos inteligencia toca. emocional no se refiere al control de los sentimientos, sino a usarlos inteligentemente. Me explico. Pues, los seres humanos, yo no creo que haya un ser humano que tenga pleno control de sus sentimientos, no creo que en algún momento se puede quebrar, ¿cierto? Pero vamos a suponer, bueno, pero primero le respondo, no creo que haya una persona que tenga la capacidad de tener pleno control sobre sus sentimientos, creo yo, no sé si
Tendríamos que apoyarnos de pronto en otras ciencias, pues, que estudian el comportamiento humano, pero yo creería que no. La inteligencia emocional en este caso habla es de que usted debe, digamos, de alguna manera, usar sus emociones, sus sentimientos de manera inteligente, ¿sí? No dejar que ellos, que los sentimientos lo controlen a usted. ¿Me hago entender? Entonces, usted no va a dejar de sentir enojo, solamente que no va a dejar que el enojo lo controle a usted y que una situación se salga de control porque usted se molestó mucho y que le reviente la nariz a un cliente sabiendo que pudo haber guardado la calma o que pudo haber ejecutado, hecho algunas cosas o tener algunas acciones que transformaran esa situación en una situación más positiva, ¿cierto? Yo he visto cantidad de veces situaciones que parece que se van a salir de control y por alguien que tiene una inteligencia emocional bien definida, logra como estabilizar las cosas y pasar de ser una situación muy, muy tensionante y muy difícil a una situación ya en calma y sosegada, ¿cierto? Eso sucede en el trabajo, en las relaciones familiares, sociales, políticas, religiosas, en todas partes, ¿sí? Uno se encuentra gente que en otros términos la determinan como estallados, pues, por ejemplo. Gente que es así, que no mide mucho, y otras personas que son más reguladas, que actúan de manera inteligente, que aunque puedan estar molestos o muy alegres o muy tristes, ¿sí? Saben, es que yo no encuentro como la palabra correcta, estoy hasta que le pregunto a mi esposa que está por allí, ¿cuál es la palabra correcta para definir inteligencia emocional? O es que no es controlar, pero sí es canalizar, usar o de alguna manera... Neutralizar. No es neutralizar, es usarlos de manera inteligente. O sea, si usted tiene rabia, convierta esa rabia en algo positivo para usted con lo que está haciendo. No, Profe, no deje que la rabia lo controle. eso no es pues, ¿Cómo? profe, lo que usted está hablando no es pues cuando uno controla las emociones, que por ejemplo, en el caso de Mónica, cierto, que usted dice que atender clientes, uno con los clientes, a mí me ha pasado cuando he trabajado, por ejemplo, en los calls, Todas las cuando, personas que trabajan atendiendo personas, pues eso es complejo. ay, profe, créame que a mí me ha pasado de todo en esos calls. Todo Entonces mundo. uno ahí tiene que saber prácticamente, si un cliente le da mucha rabia, uno respirar, saber controlar Por la ahí lo que está emoción. diciendo que lagrimitas. Lágrimas, otros sacan Juan, pasar. Hola. profe, pero sí podría ser canalizar. ¿Verdad que Sara? Aquí está Sara. Canalizar. Es que yo no quiero decirlo como controlar, porque me parece que el apunte que hace Sara Colorado es válido. Y es que, ¿cómo logra uno controlar? Pues eso no lo define a uno como idóneo o no idóneo, porque pues igual yo sigo siendo un ser humano. Pero lo que lo define a uno, la competencia como tal, no es controlar, sino canalizar inteligentemente sus emociones. Yo creo que a eso se refiere la inteligencia emocional. Es que usted, muy a pesar de que es un ser humano y tiene emociones, siente cosas y tiene reacciones con esos sentimientos, no deje que lo saque como de contexto para resolver una situación. Me explico. Si usted es un médico, por ejemplo, y le llegan con un niño supremamente grave y está a punto de morir y usted tiene 3 hijos, usted no debe permitir que esas emociones que usted tiene como papá viendo a un niño ahí herido, ¿sí? Lo nublen y lo desenfoquen y no le permitan a usted actuar en consecuencia con su oficio de médico y atender la situación como se debe, de manera eficiente, eficaz y apropiada, ¿sí? Pues imagínense, lleguen entonces con un niño bien grave, vuelto nada porreado y el cirujano se siente a llorar. No estaría siendo idóneo respecto de las competencias que debe poseer un cirujano para atender esas situaciones. ¿Me hago entender? La idoneidad, porque es que nos desviamos un poquito, pero la idoneidad siempre va a estar definida por el cumplimiento o no de las expectativas de desempeño de una persona. ¿Y cómo se mide eso? A través de las competencias. Por eso decimos que la idoneidad es una de las características de la competencia. Las competencias permiten definir la idoneidad de una persona para desempeñar un cargo. Nada, chicos, la explicación de esta vaina, yo estaba mirando ahora la presentación antes de empezar la clase con ustedes y a mí se me hace un poco complejo poder explicarles esto porque me toca a punta de ejemplos, porque no estamos en el salón de clase. Cuando esto lo veíamos en el salón de clase,
Profe, ¿Cómo? sí es verdad, dice que probablemente podamos volver a las aulas en septiembre. Felipe, cualquier cosa que se diga en este momento acerca de qué va a pasar es especular. Es especular porque nadie sabe realmente. O sea, hay una altísima probabilidad de incumplir cualquier cosa que se diga. Yo lo que entiendo es que definido por el gobierno, y lo están diciendo desde hace mucho rato, es que ya tenemos que dar por hecho que no van a haber reuniones de más de 40 personas hasta el final del año. O sea, por este año, más de 40 o 50 fue que este señor dijo, no podían haber ese tipo de aglomeraciones. Entonces, como el CENSA no se puede entender como un salón, sino como una agrupación de salones de clase, así en un salón hayan 20 personas, no, no podríamos estar todos en el edificio porque al sumar todos los salones que van a clase, habemos 300 o 400. Entonces, en mi concepto, por este año no nos volvemos a ver de manera presencial. Profe, Estoy casi seguro de que es lo que va a pasar. profe, Hola, profe, ¿y los grados? ¿qué pasa Cancelados, qué pasa con los grados? cancelados, No, usted de va por julio y su, noviembre. usted va por su Por diploma. ventanilla. Ay, profe, ¿cómo así? ¿Cómo le parece, Ay, cómo le parece, ¿qué? amiga? Y nosotros que le íbamos a poner de padrino de la fiesta, que no sé qué. Yo no creo que... No, Mira, profe, sino que yo estoy viendo que varias universidades están haciendo así, o sea, a la gente le mandan el título virtual y ya, cada uno Sí, en su casa hay hace una carpeta y sale. una universidad de la costa donde unas muchachas salieron llorando, haciendo escándalo, que porque cómo les iban a hacer eso. Pues, el bien general prima sobre el particular, ¿cierto? Entonces, pero bueno, como les digo, cualquier cosa que Lo digamos que en yo, este momento es especular porque no sabemos. No sabe, la verdad no yo, sabemos. Bueno, vamos a avanzar yo con que ya esto. estoy listo es que para práctica. ¿Cómo? Y yo que ya puedes empezar a hacer las prácticas y ya me he podido tampoco. Ah, no, pero algún día las hace. Hay cosas más graves en la vida. Por lo menos va a estar vivo para hacerla, hermano. Eso es lo importante. A Primero me todo da hay que buscarle el coronavirus. lado positivo a las cosas. Bueno, y finalmente, la última característica es la integralidad. Dice que las competencias enfatizan el desempeño integrado, la movilización e integración de múltiples conocimientos, habilidades, estrategias y actitudes en tareas y problemas. Cuando se habla de integralidad, tiene que ver con lo que hablábamos ayer. De nada, por ahí decía un filósofo que llamaba Diomedes Díaz, que decía que de nada sirve el doctor si es el ejemplo malo del pueblo. Usted puede tener mucho conocimiento, puede saber de muchísimas cosas, pero si sus actuaciones reflejan algo distinto a lo que deberían reflejar, entonces su competencia o su comportamiento no es integral. ¿Sí? Usted debe poseer el conocimiento, las actitudes que tienen que ver con el comportamiento, las aptitudes que tienen que ver con las habilidades, ¿sí? Y juntarlas todas en medio de la solución de tareas o problemas. Yo ayer les decía a ustedes, vea, imaginen, vamos a seguir con el ejemplo de un médico, de un cirujano, graduado con honores, sacó las notas más altas en la universidad, pues le tiene miedo a la sangre y se desmaya. Ahí no hay integralidad. No podría definirse como competente como cirujano porque no hay una integralidad en todo lo que abarca la competencia. ¿Sí me hago entender con eso o no? ¿Quién me pone un ejemplo ahí con ese tema de integralidad? Estamos hablando de desempeño Pero, integrado, movilización e integración de múltiples conocimientos, pero también las habilidades, las estrategias y las actitudes. profe, se me viene uno a la cabeza, pero es que no sé qué tan pertinente sea. Hágale, lo Por perfeccionamos. ejemplo, a ver, es que bueno, ya hablé. Al presidente, el presidente, por ejemplo, Ejemplo tan bueno. el presidente tiene que mantener una integrabilidad que hay. Y entonces, por eso no ve tantos casos de que los matrimonios son un fracaso, pero mientras estén en el mando, pues
tienen que mostrar la familia perfecta, todo eso, porque o si no, la gente dice, si no es capaz de manejar su familia, va a manejar el país. ¿Podría Ah, caber ahí o no? vamos a llevarlo, ¿O vamos a cómo llevarlo, podría? vamos a llevarlo más al tema de competencia. Entonces, dice que la competencia se enfatiza lo siguiente: conocimientos, habilidades, estrategias y actitudes. ¿Sí o no? Ahí demuestra usted, o sea, como característica sería demostrar la integración de esas cuatro, mínimamente esas cuatro situaciones para usted definirse competente. Entonces, vamos a hablar del presidente, ¿cierto? Vamos a ver si definimos. Conocimientos. El hombre ha mostrado tener conocimientos para liderar el país. Yo diría que sí, porque el hombre académicamente es muy bien, o sea, el pelado ese man es muy joven. Él está muy joven, él se pintó canas, pero el man es muy joven. Y, y tiene mucho estudio. El hombre entiendo yo que es una de las mentes más brillantes del país académicamente hablando. Que el hombre es supremamente inteligente y que desde muy joven ha estado en situaciones pues que personas con un perfil muchísimo más amplio, de más estudio, no sé qué, no han logrado. O sea, el hombre, en términos de conocimientos, le da para ser presidente. En términos de habilidades, no sé, habría que analizar a ver cuáles son las habilidades que el hombre ha demostrado. Capacidad de negociación, ¿cierto? Por ejemplo. Estrategias. Vea, el hombre ha demostrado en esta pandemia que estratégicamente hablando es bueno. Todos, pues, y me incluyo, yo estaba esperando que la arremetida del COVID en el país iba a ser una cosa brutal, que iba a ser que iba a coger algo así parecido a como pasó en Ecuador y que no se iba a volver nada. Pero este señor y su equipo de trabajo, así le demos duro y lo crucifiquemos cada rato, ha manejado, yo diría que entre bien y muy bien, el tema del manejo de la pandemia en el país. No se ha Profe, desbordado, no se ha desbordado. yo ¿Cómo? digo que lo que mata a este presidente es como, ahí es muy conspiracionista, pero los manejos que él tiene que hacer, es que si no va y lee ese libro que él hizo de la economía naranja, o sea, uno dice, no, wow, este tipo tiene que ser presidente de Colombia, pero cuando Sí. uno va a ver su mandato, uno ve que debe haber Ya. manos turbias debajo. Lo que pasa es, ese ejemplo está muy bueno, Sara, porque es que el hombre tiene casi que el paquete completo, ¿sí? Para definirse como integral. Pero ¿qué le falta al hombre? La habilidad. Y esa habilidad, para desempeñarse en el cargo, habilidad que la podríamos llamar como que la cancha, la experiencia. Se apoyó en personas o en figuras que le hicieron muchísimo daño, que finalmente no lo dejaron hacer su papel como él quería, sino que le tocó hacer el papel de otro. Entonces, precisamente en habilidades es que el hombre se raja. O sea, él no ha sido capaz de desmarcarse de esa situación y se raja pues en ese aspecto. Vamos a ponerlo en otro contexto. Conocimientos, habilidades, estrategias y actitudes. Listo. A ver, yo veo aquí alguno que trabaje. Sara, ¿qué habilidades debe tener alguien que trabaje en la biblioteca? ¿Y qué conocimientos? Pues habilidades a ver cómo se dice, del habla, porque es que una persona tímida pues no cabe porque tenemos atención al usuario. O sea, que debe tener capacidad de expresión, capacidad de comunicarse. Sí, sí. Exacto, capacidad de comunicación, es que hoy ando como errada. Conocimientos, ¿qué conocimientos debería tener? Cultura general, Eso, como por los mínimo. libros. Debe Ajá. saber de libros. Sí. Al Sí, menos de lo general, o sea, de que sepa. clasificación, géneros literarios, cosas así, ¿cierto? Exacto, sí, Bueno, total. Ubicaciones. estrategias. Ahí tiene que ver con el tema de las ubicaciones. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para gestionar una biblioteca? Yo debo saber de gestión de bibliotecas si quiero ser competente como bibliotecario, ¿cierto? Sí. Actitudes. Los bibliotecarios tienen fama de mala clase.
¿Usted sabía eso? Sí, pero como en Confama es otro concepto, entonces es una biblioteca para el público donde se puede hablar, hay eventos, entonces hay eventos a veces bailes o que lo hicieron como un centro cultural, Claro. entonces digamos que es diferente. Tiene un foco distinto, no es una biblioteca científica, sino que es una biblioteca de acceso a la comunidad. Entonces, si por ejemplo, Sara supiera mucho de libros, de géneros literarios, fuera muy hábil para la ubicación de libros, para organizar y para gestionar, ¿cierto? Sepa de gestión de bibliotecas como estrategias, planeación y todo esto de mantenimiento de los libros y reposición, pero su actitud, por ejemplo, no converse con lo que dice la organización acerca de cuáles son las competencias y las actitudes que debe tener Sara, habría integralidad en la competencia de Sara y sería idónea, sería competente. No, No, porque no hay integralidad. No hay Usted, integralidad propia. lo que dice la competencia es que usted es o no es. Usted no puede ser 3 sí y 2 no. Usted tiene que tener el conocimiento, la habilidad, la estrategia y la actitud. Si le falta una de ellas, no es competente. De eso habla la integralidad, que debe poseerlas todas, o si no, no es competente. Bueno, nos queda un minuto. Yo creo que se nos termine, podemos volver a iniciar casi que inmediatamente porque ya me explicaron que no tengo que esperar a que descargue el video, sino que puedo iniciar otra vez. Entonces, cuando se nos desconecte, inmediatamente nos volvemos a conectar para que terminemos rapidito, que no nos demoremos demasiado, pues porque es que esto se va haciendo muy largo. Yo termino de aquí súper cansado. Bueno, hasta ahora entonces hemos visto estas 5 características. Vamos a continuar entonces en el siguiente segmento con los demás temas. Ya nos vemos pues.